Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana desde hace 4 años. Qué bueno celebrar y poder dar continuidad a pesar de pandemia. Aquí estamos con nuestro equipo y desde hace un tiempo en el estudio Pink Tree Studio, que nos da este espacio, nos brinda todo el apoyo para poder tener un sonido de calidad, y también con Eldi, que es miembro de Didáctica. Qué bueno poder estar aquí, como cada semana, aportando al crecimiento y aprendizaje de cada uno. Y como el domingo pasado celebramos el Día contra el Trabajo Infantil, pues hoy vamos a tratar precisamente este tema, un tema muy relevante en un país como el nuestro, con Johnny Vidó, nuestro invitado. Bienvenido, que es gerente de incidencia de World Vision. Muchísimas gracias, Margarita. Para mí un placer, un honor estar aquí para hablar de este tema tan importante, que como bien dices, el pasado domingo, día 12 de junio, se ha celebrado, conmemorado el Día contra el Trabajo Infantil. Así es, y es una situación bueno, me gustaría que con usted pues veamos también cómo la pandemia ha incidido, pero es una situación que viene desde hace muchos años preocupando, porque, bueno, primero comenzar a qué llamamos trabajo infantil, pero me parece que a veces no entendemos y asumimos que los niños jóvenes pueden realizar ciertas tareas de ayuda y no lo estamos viendo como trabajo infantil. Por eso quiero como comenzar aclarando a qué llamamos trabajo infantil. Sí, es toda aquella actividad económica remunerada que al practicarla, al ejercerla, limita las posibilidades de la niñez en términos de acceso a educación de calidad e inclusiva, en términos de acceso a espacios lúdicos, espacios de recreación cultural y deportiva y tiempo de familia. Esto quiere decir que hay actividad económica en la que sí se puede involucrar a la niñez como forma de mentoreo, como forma de ir orientándolos sobre dar valor. Siempre y cuando a los temas productivos, siempre y cuando no interfiera con lo antes dicho. Lo que significa igualmente que en términos de inversión de tiempo y esfuerzo es mínimo, porque no es lo mismo llevar a mi hijo a mi oficina para que vea cómo se trabaja, lo involucro en algunas actividades, o un comerciante que lleve a su hijo a su espacio de trabajo, lo involucra en algunas actividades en el verano, etcétera, para ver que vaya conociendo cómo se desenvuelve la vida, a, como sucede en muchos casos, niños en nuestro país, sobre todo en la zona fronteriza, en donde pasan jornadas laborales de 6 de la mañana a 7 de la noche por un jornal de 300 pesos. Bueno. Esto es trabajo infantil y en sus peores formas, explotación laboral temprana que limita las posibilidades de la niñez en todos los sentidos. Y que está vulnerando sus derechos. Totalmente. O sea, definitivamente que a veces lo vemos como lejos, pero eso está sucediendo, está más cerca de lo que pensamos, y hay muchos niños que están viviendo en unas condiciones, yo diría, de abuso, ¿verdad? O sea, como usted decía, de explotación. Es una forma de violencia contra la niñez que vulnera sus derechos, pero a todos los niveles. A todos los niveles. Y los niños están en una etapa crucial, en una etapa en la que definitivamente están en un proceso de desarrollo, de crecimiento. No tienen, ¿verdad? Todavía, o sea, dependen de esos adultos que son responsables de su formación, de su crianza, de su educación. Por lo tanto, no pueden ser independientes, no pueden tomar sus propias decisiones. Y por lo tanto, pues con mucho más razón para que hagamos algo, ¿verdad? O sea, la situación actual, yo sé que muchos países viven esta realidad. Es una realidad dura. Sí. Porque pensemos nosotros en nuestra niñez. O sea, imagínate tú siendo niño, que tú no puedas pues
desarrollarte sanamente, Ujú. desenvolverte, como digo yo, ser niño, o sea, Exacto. dejar que sean niños. Ser niño y vivir su Y vida vivir de la niñez en y vivir la plenitud. etapa plenamente. Imagínate que a ti te hubieran sometido a trabajar sin tú querer, a abusar, a explotarte, a involucrarte en tareas para las cuales tú no estás ni siquiera preparado a nivel físico, emocional, mental. Así es. Tú no tienes esa madurez. Y yo Así es. veo que muchos niños incluso son niños y no son niños. Tú dices, wow, es como si les robaron su niñez. Sí, realmente. Por- Es una experiencia muy triste que viven muchos de los niños a nivel global. A nivel global Sí, se es da en una muchísimo- realidad, sí, pero que afecta a Latinoamérica y República Dominicana de manera particular. Porque muchos de nuestros niños y niñas se ven forzados a incursionar en actividad económica a temprana edad, fruto de la ignorancia de sus padres, Ujú. porque piensan que están contribuyendo a su desarrollo pleno como persona, pero tristemente es lo contrario. Incluso me gustaría ofrecer unos datos, Sí. Margarita, si te parece. Mira, y también hacer algo de historia. En nuestro país, desde el año 2000, empezó a trabajar los temas de abordar el trabajo infantil y sus peores formas. Entre 2000 y 2018, Ujú. entre 12 y 17% de nuestra niñez había sido identificada como siendo víctima de trabajo infantil. Los esfuerzos del país, una vez que se suma al cumplimiento, a diseño de programas y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que antes eran objetivos de Ujú, desarrollo sí. del milenio, Ujú. hicieron que vayamos trabajando como país en términos de reducir la incidencia o la prevalencia del trabajo Del infantil. Y se logró bastante. Para el 2018 se había reducido un 12%, en un 12% la prevalencia, lo que significó para entonces unos 132,000 niños, niñas y adolescentes que fueron retirados del trabajo infantil. Eso está bien. Y cuando se focaliza entre 2014 y 2019, se ve todavía un mayor ejercicio que sube casi hasta el 30% de niñez retirada del trabajo infantil. Sin embargo, mientras los esfuerzos del país iban avanzando en esa dirección, viene la pandemia Ay, sí, la pandemia. en 2020. Entonces la OIT realiza un estudio en donde establece que para entonces, a nivel global, en 2020 hablamos, unos 152 millones de niños, niñas y adolescentes estaban siendo víctimas de trabajo infantil. Para el 2021 aumentó en 8 millones hasta 160 millones, Wow. de los cuales 97 de ellos se refería a masculinos y el 63% a niñas. ¿Qué pasa? El impacto de la pandemia para el 2021 todavía no terminó, sino que las proyecciones en términos de la incorporación de niñez en trabajo infantil y explotación laboral temprana, incluyendo sus peores formas, proyectaba la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que para fin de este 2022 ya serían unos 200 millones, 40 millones más que en el 2021. ¿Y qué pasa? En América Latina el 8% de esa niñez es parte de esos números. Pero en República Dominicana, de manera particular, en términos del impacto de la pandemia, según una encuesta sobre bienestar infanto-juvenil que realizamos desde World Vision, identificamos que al menos el 36% de adolescentes entre 12 y 15 años son víctimas de trabajo infantil. 36. 36%. Un poco más de la tercera parte de nuestros adolescentes entre 12 y 15 años son víctimas de trabajo infantil a causa de la pandemia. ¿Y cómo está segregada esa información? Bueno, 16% de ellos están trabajando y abandonando sus estudios porque tienen... Desertando, ¿sí? Sí, porque el trabajo infantil conlleva La deserción escolar. Tienen que cubrir parte de sus gastos.
Entonces se ven forzados a trabajar porque sus padres no tienen cómo cubrirle por lo menos una parte de sus gastos. El 10% porque tienen que cubrirse todos sus gastos sin ayuda absoluta de sus padres. Wow. Y el 6%... O sea, no cuentan con sus progenitores para nada. Así que tienen que trabajar para poder sobrevivir. Para sobrevivir. O sea, ya no es un tema ni siquiera de opción. No, es que no tienen alternativa. No tienen alternativa. Y el 6% porque sus padres perdieron sus fuentes de ingreso durante la pandemia y entonces los envían a la calle a ser explotados laboralmente, muchas veces a través de trata de personas para fines de mendicidad y, tristemente, en otros casos, trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Ay, sí. Es decir, que en este contexto pandémico y post-pandémico ya, y esperamos que así sea, el panorama que nos dejó en términos de trabajo infantil en sus diversas formas, incluyendo las peores de ellas, es grave. Esto no quiere decir que el país ha reducido sus esfuerzos y debemos reconocer que se han venido desarrollando una serie de acciones de manera articulada, en alianza público-privada incluso, en donde organizaciones de sociedad civil como nosotros, desde World Vision, estamos contribuyendo a los esfuerzos del Ministerio de Trabajo y todas las otras instituciones de Estado que conforman el sistema de protección integral de la niñez para avanzar hacia la prevención y erradicación del trabajo infantil. Y esa palabra es crucial, prevención. ¿Cómo podemos, desde los hogares, la sociedad, las comunidades, antes de que llegue ahí, ¿verdad? O sea, porque definitivamente ya no es que no se pueda, obviamente hay muchísimas iniciativas para ya volver a reinsertar a ese niño en su escuela, pero es más difícil y ustedes lo han vivido con la experiencia y con cómo podemos prevenir que esto siga aumentando y prevenir que esto suceda. Sí, por supuesto. Esa es una muy interesante pregunta y puedo imaginar que los que están siguiéndonos a través de las diversas plataformas ya se le están haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir ante esta realidad las situaciones de trabajo infantil o mitigar el riesgo al que se encuentra una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes? Nosotros hemos visto algunas particularidades de este flagelo y de otros que le son comunes. Estamos hablando de una cosmovisión social, una forma de pensar, de percibir y de actuar frente al trabajo infantil que viene desde décadas de antaño. Una forma de pensar que produce comentarios como, wow, mira qué bien, ese niño trabaja como un hombre. Pero no, es un niño y no tiene que trabajar, no le toca trabajar. El trabajo dignifica al hombre, pero no al niño. Pero no al niño. Y si sigue así se va a hacer rico. No es cierto. Al contrario, lo está condenando a la pobreza perpetua. Wow. Entonces, oye, como las creencias. Esa cosmovisión. Sí, increíble. Claro, es una forma de pensar que por mucho tiempo se ha enraizado y da como resultado esa sobreexposición de nuestra niñez y adolescencia a situaciones de trabajo infantil y muchas veces en sus peores formas. Ay, sí. En nombre de la pobreza, en nombre de que si trabajas desde pequeño vas a saber valorar lo que tienes, vas a saber lo que cuesta vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, pero tristemente, sin darse cuenta, la sociedad está empujando a esa niñez en riesgo hacia un callejón sin salida en términos de aumentar sus niveles de vida. Eso es muy triste. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir frente a este escenario? Entendemos que es necesario, como todos somos parte de esa cosmovisión social, incluyendo el mismo niño, niña o adolescente, la familia, los progenitores y todo el entorno familiar, la escuela, el juez, el policía, el fiscal,
el ministro de cualquier entidad estatal. Todos formamos parte de esa cosmovisión. Así que para cambiar esa forma de pensar y haya una nueva manera de abordar estos temas, debemos todos ser como reiniciados en términos de pensamiento. Sí. Así que desde World Vision, de manera puntual, no son todas las soluciones, pero de manera puntual, en el último año hemos colocado sobre la mesa de prevención y erradicación del trabajo infantil que se coordina desde el Ministerio de Trabajo, por lo menos 3 iniciativas importantes. Una, enfocada a los actores del sistema de protección a todos los niveles, tanto en el nivel local como en el nivel nacional, en forma de un diplomado especializado sobre derechos de la niñez, prevención y erradicación del trabajo infantil. Este diplomado fue lanzado el pasado 24 de mayo y justo esta semana, como el domingo pasado celebramos o conmemoramos el Día contra el Trabajo Infantil, justo esta semana se está iniciando el primer grupo de ese diplomado sobre derechos de la niñez. Y la idea es formarlos. Exacto. Para que puedan replicar a su vez y puedan ser entes que movilicen. El objetivo es que estos actores puedan adquirir las herramientas técnico-prácticas, teórico-prácticas, que les permitan en el desempeño de su rol desarrollar las acciones necesarias para la prevención del trabajo infantil, la atención a casos y, a su vez, las acciones adicionales que contribuyan a erradicarlo en su ámbito de actuación. Ya sea colaborador de CONANI, un colaborador del Ministerio de Trabajo, que pueda identificar, un colaborador del Ministerio de Salud, que desde su rol, como parte del sistema de protección, pueda asegurar que su actuación, cuando haya identificado una situación de trabajo infantil, sepa cómo abordarla. Bien, eso es el primer grupo. El segundo grupo está orientado a otros actores que llamamos no formales del sistema de protección, compuesto por sociedad civil, las organizaciones de base comunitaria, las iglesias, entre otros actores, juntas de vecinos, etcétera, para que igual desde su rol puedan hacer lo mismo, de manera articulada con los otros actores mencionados previamente. Entonces, ese diplomado es lo primero. Rápidamente, el segundo elemento en términos de prevención que estamos colocando sobre la mesa y de la mano de Infotep y el Ministerio de Trabajo, porque es a través de las plataformas de Infotep que se está desarrollando este diplomado, es la formación de formadores en una metodología que se llama Youth Ready, propia de World Vision, probada en 14 países de América Latina, orientada al desarrollo económico y habilidades para la vida de adolescentes hasta 16 años, los cuales van a poder conocer de primera mano, saber cómo funciona la economía, cómo pueden desarrollar iniciativas propias de emprendimiento, todo eso sin abordar sus proyectos de vida ni la vida escolar. Bien, y en tercer lugar, entonces la familia. La familia. Fundamental. Sí, fundamental. Fundamental. A través de una metodología que llamamos Celebrando la Familia, que está orientada hacia mejorar el ambiente, esa dinámica familiar entre padres e hijos que les permita reducir el riesgo de comportamientos violentos y conductas que empujen a la niñez a la calle, lo que les pone en mayor riesgo de ser víctima de trabajo infantil y diversas formas de explotación. Claro, porque si tú tienes un hogar que te brinda un espacio en el que tú te sientes bien, en el que tú estás atendido, que tú te sientes seguro, pues no vas a salir a la calle. O sea, lamentablemente muchas veces no es por necesidad económica, sino porque el entorno de tu familia no te brinda esa seguridad, ese ambiente. Ese espacio seguro, sano, propicio, ¿no? Para un sano crecimiento, desarrollo integral. Me gustaría, yo sé que este bloque debe estar casi terminando ya, pero yo quiero decir, Margarita, antes que termine este bloque, que en términos del abordaje hacia la familia, muchas veces tenemos la pregunta, pero ¿y qué tanto tiene que ver
tiene que ver mucho, Mucho. el entorno familiar. Mucho. Esos mismos datos que yo ofrecí de la OIT indican que en el 70% de los casos de niñez Ujú. involucrada en trabajo infantil están siendo empujados a través y en el contexto de iniciativas de familia, es decir, negocios familiares, Ujú, ujú. ya sea en la agricultura, ya Sí, sea sí, en el sí. comercio, Que es la etcétera. misma familia. La misma familia que por falta de orientación y por una cosmovisión errada explota laboralmente a sus hijos e hijas. Entonces, esa es la razón por la cual Celebrando la Familia es clave para contribuir Así a es. reducir la incidencia de estos indicadores. Excelente. Bueno, se nos va el tiempo muy rápido. Estamos en la pausa. Vamos a la pausa para volver al segundo bloque de nuestro programa con nuestro invitado Johnny Vidó de World Vision, abordando este tema tan crucial, sobre todo en los países como el nuestro y luego de la pandemia, sobre todo en este contexto de pandemia que ha incidido mucho en el aumento, en la prevalencia, en que la realidad que venía mejorando, como decimos, con las iniciativas, pero bueno, es un poco como, ok, vamos a volver a coger fuerza. Y qué bueno hablar de la prevención cuando regresemos, porque definitivamente que sí, que la prevención es importantísima desde donde estemos, identificar, como usted decía, nuestro rol para ver cómo podemos, pues, promover que el niño sea niño, que el niño juegue, que el niño se le garantice sus derechos, que estudie, que se mantenga en la escuela. Y vamos cuando regresemos a ver pues esas acciones, ya cuando tenemos esa realidad, cómo podemos lograr, ¿verdad? Que el niño, la niña que está trabajando, pues, cómo podemos lograr que eso vuelva para atrás. Es como un poco como, vamos a ver acciones. La verdad es que la experiencia, el expertise de nuestro invitado, pues qué bueno que podemos aprovecharlo, porque definitivamente es un gran conocedor de la materia, pero sobre todo se han involucrado en iniciativas y en proyectos que realmente pues están un gran aporte. Y damos gracias a todo el equipo, porque como país a veces ni sabemos que están todas estas iniciativas y gente movilizándose para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Así que seguimos en un ratito, no se vayan, sigan con nosotros, nos vamos a la pausa. En breve regresamos con Didáctica Radio. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas, que decidiste hacerlo más que pensarlo y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos con Didáctica Online a nuestro segundo bloque del programa con Johnny Vidó de World Vision. ¿Y qué es World Vision? Porque hemos estado hablando, ¿verdad?, de esta institución, de esta organización, y me gustaría mucho pues que nuestra comunidad pues conozca. Mencioné antes de cerrar el primer bloque que agradecemos, ¿verdad?, cómo instituciones, organizaciones como estas pues están comprometidas con acciones, no comprometidas de, ¿verdad?, palabras, sino con acciones y con un equipo que esta es una de las iniciativas, sí, pero me gustaría que nos cuentes un poquito cómo surge, cuáles son vamos a decir, cuál es la visión, la misión, cuáles son esas acciones, esas estrategias. Claro. Porque este es uno de los países en el que está World Vision, pero es mucho más amplio. Claro que sí. Qué bueno que me das la oportunidad de contar a las personas que te siguen a través de las diversas plataformas qué es World Vision. Pues les cuento, amigos, amigas, que World Vision es una organización cristiana de carácter global que inició sus operaciones en 1950 en Corea. ¿Unos añitos? Sí,
en Corea en el contexto de la guerra que a la postre terminó dividiendo la península entre Corea del Norte y Corea del Sur. En el contexto de esa guerra, una niña llamada Jade fue vista por nuestro fundador, sufriendo el impacto de la guerra en primera persona. Entonces él fue tocado en su corazón y decidió que debía hacer algo por Jade y por los otros niños de esa comunidad que él veía sufriendo a causa de la guerra. Así nace World Vision. Wow. Y hoy día, después de esos 70 y tantos años, 77 años aproximadamente, estamos en cerca de 100 países alrededor del mundo y en República Dominicana desde 1989. Excelente. 32 años, casi 33 años de ya. Labor ininterrumpida. De labor ininterrumpida. Y en este tiempo hemos podido contribuir a mejorar la calidad de vida de más de 200,000 niños, niñas y adolescentes juntos con sus familias en las comunidades más vulnerables del país, incluyendo las provincias de Montecristi, Dajabón, Independencia, Bauruco, Barahona, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, también comunidades del este del país, en la provincia del Ceibo y Miches, en fin, intervenciones dirigidas desde varios ejes estratégicos que incluyen educación de calidad e inclusiva, protección de la niñez contra toda forma de violencia, desarrollo económico y habilidades para la vida de adolescentes, jóvenes y sus familias, y asistencia humanitaria en situaciones de emergencias y desastres. De hecho, World Vision ha sido la organización que con mayor presencia ha venido contribuyendo desde la sociedad civil con los organismos de socorro de nuestro país. Wow. Y en este momento no sabía que somos bien. parte del Sistema Nacional de Emergencias, contribuyendo de manera importante al fortalecimiento de capacidades de los actores del Sistema Nacional de Emergencias, en el COE, y los demás actores que lo conforman, contribuyendo en el fortalecimiento de sus capacidades, pero también en equipos para mejorar el sistema. Excelente. Y la atención. Ahora mismo, de hecho, estamos en medio de un diplomado para gestión de riesgos de emergencias que está conduciendo Excelente. World Vision para esos actores del sistema de emergencias del país. Muy necesario. Sí, sí, porque nosotros creemos en el fortalecimiento de las capacidades como una de las vías que contribuye a ese tema que hablábamos, a la prevención. Claro. Y al abordaje de las situaciones que afectan hay que seguir formando, a las poblaciones hay que vulnerables. Seguir formando. Entonces, ese es World Vision. Tenemos un programa de patrocinio que es tradicional y global, a través del cual en este momento estamos beneficiando unos 29,000 niños que están activos en nuestro programa de patrocinio. Y recientemente hemos desarrollado una maravillosa iniciativa que a mí por lo menos me tiene inspirado. Estamos hablando de Elegido. Es un nuevo modelo, un nuevo formato de patrocinio de niñas en riesgo de uniones tempranas y embarazos en adolescentes, en el que no es la persona, no es el padrino o madrina que escoge a la niña que va a padrinar, sino que la niña es quien selecciona quién quiere que sea su padrino o su madrina. Por eso se llama Elegido. Lo elige. Es una versión del patrocinio totalmente rediseñada, en donde a través de donaciones recurrentes, igual que el patrocinio tradicional, en este caso dirigido a ese sector, ¿no? De niñas en riesgo de uniones tempranas y embarazos en adolescentes, puede contribuir a mejorar su acceso a la educación, salud sexual y reproductiva, mejorar las relaciones con sus padres, acceso a seguridad alimentaria y salud en sentido general, entre otros elementos que contribuyen a que ellos puedan tener vida en plenitud y que no tengan que abortar sus proyectos de vida debido al riesgo en que se encuentran. Ay, sí. Wow. Pero yo me quito el sombrero. Los felicito porque definitivamente hacen una labor encomiable, una labor digna de reconocimiento. Sé que han tenido muchos reconocimientos y un gran aporte al país. Gracias. Qué bueno, porque ya tenemos una mejor idea y sabemos cómo aportar y cómo pues poner ese granito de arena, unirnos. Yo creo que la unión hace la fuerza y de alguna manera pues documentarnos más. A veces estamos muy ajenos
a lo que está sucediendo, a esas ¿cómo puedo ayudar? Bueno, pues vamos a colaborar con estas instituciones y organizaciones que ya tienen una experiencia, que garantizan que las ayudas van a llegar y que es un medio a través del cual muchos pueden pues hacerse sentir y poner como, ¿verdad? Aportar. Sí, perdón Margarita que si te interrumpo, pero es que eso es lo que le da sentido a nuestra razón de ser. Porque nosotros tenemos como visión para cada niño y niña vida en plenitud. Y Bellísimo. Nuestra oración para cada corazón, la voluntad para hacer esto posible. Amén. Esa es nuestra visión como organización. Entonces, de la mano de esa visión, necesitamos desarrollar acciones que contribuyan a los esfuerzos del país para enfrentar todos estos flagelos que son vulneran muchos los desafíos. derechos. Exacto. Incluso en términos de colaboración con el Estado, con los esfuerzos del país, también estamos aportando a la política de prevención y atención a uniones tempranas y embarazos en adolescentes, que fue lanzada en diciembre pasado. Sí, ya estuvimos ahí. Tiene 8 objetivos estratégicos, de los cuales World Vision contribuye a 6. Excelente. Con sus metodologías e intervenciones a nivel comunitario que están ya... Sí, porque la política hay que llevarla a la práctica. A la práctica, entonces, a la realidad. Esas metodologías y acciones están incorporadas al Plan Nacional de Acción de esta política. Buenísimo. Porque no solamente queremos exigir al gobierno que desarrolle planes, procesos y normativas, etcétera, sino que tenemos el compromiso de ser parte de esos esfuerzos. Parte de la solución. Claro que sí. Parte de la solución. Ay, excelente, qué bien. Pues ya saben, pueden ver en las redes, me imagino, World Vision. World Vision, RD. También, como a veces el inglés se nos complica a algunos, usted busca Visión Mundial en República Dominicana y ahí usted va a encontrar todas nuestras redes, nuestro sitio web y acceso a toda la información relevante que puedan querer conseguir de parte nuestra. Excelente. Bueno, y volviendo con esta que es una de las tantas, ¿verdad? Realidades, situaciones que se abordan, que es el del trabajo infantil. Veamos cómo... Hablábamos de prevención, sí, pero veamos entonces ya ese niño, ese joven que ya ha desertado o que ya se ha incorporado o es víctima de la explotación. ¿Qué podemos hacer? Porque a veces uno dice, bueno, imagínate, ya eso es una realidad, ya eso está pasando, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ya, ¿qué podemos hacer? Justo recientemente... Estábamos en un simposio donde participaba como panelista en el contexto, ¿no?, de la conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil. Hablábamos de acciones que se están desarrollando actualmente y que podrían ser complementadas con otras. Me refiero específicamente a un protocolo de actuación que se ha diseñado desde el Ministerio de Trabajo con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, para asegurar que todos los organismos del Estado que están vinculados de una u otra forma a situaciones de trabajo infantil puedan saber qué hacer desde su rol y dónde acudir y a quién acudir cuando lo que se esté tratando excede a su rol y responsabilidad. Uh-huh. Tristemente ha sucedido por mucho tiempo que llega a una instancia del Estado, una situación, y todo lo que no tiene que ver conmigo, bueno, yo no sé, yo solamente puedo llegar hasta aquí. Ahora, a través de este protocolo, las instituciones vinculadas a las situaciones de trabajo infantil desde cualquiera de las instancias a las que pertenezcan pueden saber qué hacer, cuál es el siguiente paso para poder... una vez identificada la situación, identificado el caso de trabajo infantil o explotación laboral temprana, saber a dónde referir. Desde el punto de vista ciudadano está la identificación, la denuncia y el referimiento. Entonces, este protocolo estamos recomendando que incorpore ese eje de actuación. Identificación, la identificación, denuncia y referimiento por parte de la ciudadanía, pero que quede integrado en este protocolo. Yo le voy a lanzar una pregunta. Y todos esos niños que están en la calle,
que lo ponen a pedir, que lo ponen a vender. ¿Qué se puede hacer? Porque yo siempre digo que necesitamos voluntad política. Sí. Ahora mismo se está implementando una iniciativa impulsada desde el Gabinete de Niñez, Adolescencia y Familia, que lidera la primera dama de la República y que coordina el CONANI. Una iniciativa orientada a dar atención a la niñez en situación de calle y ocupando espacios públicos. Ay, sí. Muchos de esos niños, niñas y adolescentes urgente. son víctimas de trata de personas con fines de mendicidad y de explotación laboral temprana, incluyendo en algunos casos explotación sexual comercial. Entonces, esta unidad, que ellos le llaman la UTO, la Unidad Técnico Operativa, y se definen como los utonianos, un término interesantísimo, han sido designados para diseñar una serie de acciones que se conviertan en norma para, a través de ellas, ir donde están ocurriendo las situaciones, rescatar a esos niños, niñas y adolescentes y integrarlos a un proceso de acompañamiento que contribuya a cambiar esa realidad en el largo plazo. Es una iniciativa incipiente, pero la cual apoyamos y tenemos la esperanza de que puedan avanzar a una reducción progresiva y sostenida de tanta niñez en situación de calle, que uno de los grandes problemas de la niñez en situación de calle en nuestro país es que no había datos. Todo el mundo los veía, son muchos, pero nadie sabe cuántos. Sabe cuánto, ni yo, por ejemplo, digo, pero este niño de noche en la calle, ¿dónde llega? ¿Dónde duerme? O sea, ¿cuál es? O sea, son muchas preguntas que surgen. Entonces, a través de esta iniciativa, incluso en entrevistas con parte de esos mismos niños, niñas y adolescentes en situación de calle, está desde CONANI y esa unidad levantando esos datos que permitan fortalecer las intervenciones. Y eso es algo importante que están haciendo las autoridades. Sí, y que, hay que felicitar y saludar a esas. Y que es importante también señalar que no solo es responsabilidad de ellos, porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Muchas veces queremos endilgar la responsabilidad o la culpa a las autoridades, pero cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en la sociedad. Por ejemplo, este espacio está cumpliendo un rol fundamental de dar a conocer las problemáticas y los planteamientos de solución. Así es. Pero en la parte operativa hay otros actores que tienen niveles de responsabilidad, incluyendo el profesional independiente, la corporación privada, las escuelas, las iglesias, las instituciones y organizaciones que hacen vida comunitaria. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir a partir de nuestro rol que jugamos en la sociedad y debemos cumplirlo de manera propositiva, no solamente denunciando el mal, sino trayendo soluciones a las mesas de conversación. ¿Y dónde se denuncia, por ejemplo, si alguien, un ciudadano, identifica un caso, o muchos casos en el día identificamos lamentablemente? ¿Dónde se denuncia? ¿Cuál sería el paso? Porque muchas veces miramos para otro lado o simplemente normalizamos, que es la palabra que yo uso mucho en este programa, que normalizamos todas estas situaciones. La vemos como, o sea, somos indiferentes o nos acostumbramos, vamos a decir. Lo vemos como mal, no deseado. Pero es normal. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso es lo que está. Es difícil. Es difícil, pero no vamos más allá. Como un ciudadano, un simple mortal, como digo yo, ¿qué podría hacer? ¿Hay algo que esté en sus manos? Porque yo creo que la percepción es como que, imagínate. Claro que eso le compete a las autoridades. Yo sé que un niño no debe trabajar, un niño debe vivir su niñez, debe estudiar, debe tener no debe cargar con esa, o sea, sabemos que la niñez es una etapa crucial para su desarrollo, el desarrollo del cerebro, y que someterlo a esas actividades laborales, pues no van a ser ni positivas y pueden llegar a ser muy dañinas a futuro y en su presente también. Pero, ¿qué puedo hacer?
Sí, tal como dices, es una forma de normalización de la violencia. Ay, sí. Sí, es violencia normalizada. Pero cada ciudadano tiene la oportunidad, como decíamos, de identificar, denunciar y referir. En el caso de la identificación, está al alcance de todos porque pasamos por las calles y lo vemos. El primer paso es paso. lo identifico. El segundo paso y no miro para otro lado. Exacto. El segundo paso es denunciar ante las autoridades del Ministerio Público que están en todos los sectores de Santo Domingo, en este caso, pero que siempre a nivel municipal igualmente hay un Ministerio Público activo. Okay. La denuncia, a menos que sea una denuncia por una emergencia, no tiene que ser en el momento. Si es en frente a una emergencia, una situación en donde corre peligro la vida del niño, la niña o adolescente, entonces hay que llamar al 911 inmediatamente y denunciar lo que está sucediendo y en el lugar en que ocurre. Pero por lo general, estas situaciones se pueden denunciar en la fiscalía más cercana, también en el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, existen niveles de actuación que dependiendo de el contexto en que se produce la actividad económica o la vulneración de derechos del niño o la niña, va en esa misma proporción a dirigir las acciones en una u otra dirección. Okay. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no tiene rango o campo de actuación cuando no hay una relación empleado-empleador. Uh-huh. Si no hay una persona identificable que está sometiendo a explotación laboral a ese niño o niña, el Ministerio de Trabajo no puede hacer nada. Y si llega hasta allí, tiene que simplemente redirigir la acción hacia CONANI. Porque está un tema de protección de la niñez involucrado. Pero como Ministerio de Trabajo no puede hacer nada. Así que lo que hace es que deriva el caso hacia CONANI. Si hay una relación laboral, obrero-patronal, en este caso sí, el Ministerio de Trabajo interviene y dependiendo de la gravedad puede imputar cargos a la persona o a la empresa de que se trate. Y así sucesivamente. Pero en términos del ciudadano común, como usted, como yo, lo que podemos hacer es identificar la situación, dar la voz de alerta en la fiscalía más cercana o en el Ministerio de Trabajo si vemos que se produce la fiscalía lo tiene de frente muchas veces. Muchas veces. Está ahí, es verdad, sí. Ante los ojos de todos. Pero ahí volvemos a la cosmovisión. Yo mencionaba que en la cosmovisión social somos parte, jueces, fiscales, policías, todos. Pero esa normalización de la violencia nos hace perder de vista que esa situación está vulnerando los derechos. Sí. Y interrumpiendo y yo creo probablemente el proyecto de vida de esa criatura. Y yo creo que hay un poco de desconfianza o de, ¿cómo sería la palabra? Como que me di por vencido con las autoridades, sí. Como que ¿para qué voy a denunciar si no van a hacer nada? Si eso está ahí, todo el mundo lo está viendo. Tú sabes, como que ahí habría que ver, como un poco volver a ganarse esa confianza. Es interesantísimo eso que mencionas. Es uno de los 3 elementos que contribuyen a que la gente no denuncie ni dé pasos para abordar esas situaciones. Que no va a pasar nada. Una de esas es la normalización, que ya lo mencionamos. Otra es que, bueno, es una situación de pobreza y hay que entenderlo. Y otra se justifica. Sí, se justifica. Se excusan con la pobreza. Y otra es que como las autoridades no van a hacer nada, ¿para qué denunciar? ¿Para qué denunciar? Entonces hay esa forma de pensar errónea. Eso pasa mucho. Sí, que es parte de la normalización y de esa cosmovisión que mencionábamos. Por eso es tan importante ese trabajo de sensibilización social, ese trabajo de orientación comunitaria que contribuye a cambiar esa perspectiva. No, y yo creo que el hecho de si como ciudadanos vemos que sí se está haciendo algo, que verdaderamente se empieza a dar respuesta a esas denuncias, pues yo creo que va a ir cambiando esa percepción que está fundamentada en la realidad y en la experiencia. Y va a ir cambiando y pues uno dice, no, pues sí, definitivamente algo pasa. Y hay algo importante en términos de tiempo cuando uno hace una denuncia de este tipo de situaciones.
sobre todo cuando de lo que se trata es una de las peores formas de trabajo infantil, por ejemplo, la explotación sexual comercial, etc. Y es que implica, una vez se ha realizado la denuncia, implica un proceso de investigación encubierta. Sí, eso no es de una vez, que hay que ver quién te está detrás. Toma tiempo y muchas veces la gente se desanima porque no ve la acción inmediata. Yo tuve un caso cercano. Entonces es importante considerar esto. No nos desanimemos si vemos que la acción del Ministerio Público, por ejemplo, no da como resultado un sometimiento ante la justicia, un apresamiento, una condena, porque toma tiempo. Toma tiempo. Sí. Yo tuve un caso cercano y a veces lamentablemente es un llamado, ¿verdad?, que hacemos. Las mismas autoridades tratan a los niños como si fueran pequeños adultos. Entonces, por ejemplo, yo denuncio, el niño, qué sé yo, robó o lo que sea, y lo que quiero es, voy a Conani o voy... Pero a veces, lamentablemente, las mismas autoridades, no, este es un delincuentico, y lo que hacen es incluso recurrir a la violencia. Lo revictimizan. Sí, exactamente. Entonces... creo que hay es sistémico como todo, ¿verdad? Sí. Todo es sistémico. Y involucra, como bien usted dijo desde el inicio, a todos los actores. Entonces, yo me quito el sombrero, los felicito por el trabajo que vienen realizando y por todas las iniciativas del Gabinete de Niñez, pero pensar en cómo se maneja, o sea, cuando hablamos de esa identificación, denuncia, ¿verdad? Y referimiento, porque sí, es un proceso, conlleva un proceso de investigación, no es tan sencillo y quizás nos vemos los resultados que deseamos inmediatamente. Hay que ver cuáles son las opciones y las alternativas que se tienen, quién está a cargo de esos niños, o sea, hay todo y entender esto. Pero un primer paso, y ya lamentablemente se nos acabó el tiempo con un programa tan interesante y con un invitado que nos da tanta información y que tiene tanta experiencia. Qué bueno poder abordar este tema con un invitado maravilloso como usted. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por permitirnos hablar de estos temas. Pero definitivamente que un primer paso es de verdad, y lo he dicho en otros programas, indignarnos, o sea, que no veamos como que ya, esto no importa, esto no es nada. No, vamos, o sea, un primer paso es ese. Esto no está bien. Esto no está bien. Un niño no tiene por qué asumir una carga de trabajo que le impida, como dijimos al inicio, desarrollarse sanamente, que le impida jugar, que le impida estar en la escuela, que le impida su participación, que le impida tener, sus derechos. Garantizar ejercer sus derechos plenamente. Entonces, de verdad, invitar a todos los que nos escuchan y ojalá puedan compartirlo, porque siempre digo, esto es un programa formativo, lo que tratamos es de formar, de aportar a nuestro crecimiento, a nuestro aprendizaje y a mejorar nuestra sociedad y la calidad de vida y mejorar la educación. Eso es lo que queremos. Entonces, lamentablemente se nos fue el tiempo. Me gustaría, don Johnny, que usted termine con algún mensaje o una recomendación final, viendo que esta es la realidad, que la pandemia ha sido, como ya sabíamos, ¿verdad? Pero están los datos ahí, un factor, un elemento determinante en el aumento, en la prevalencia, en todo esto del trabajo y la explotación infantil. Una recomendación final o un mensaje que nos gustaría con el cual ustedes, a partir de toda esa experiencia que tienen y todo lo que vienen viendo, qué funciona, qué no funciona, ¿qué nos dice? Sí, claro. Y bueno, antes de una pequeña reflexión, quisiera invitarles a un foro sobre protección de la niñez que tendremos el 30 de junio. Ya en un par de semanas prácticamente. Nos envían la invitación, podemos compartirla por didáctica a nuestra comunidad. Excelente, para que nos acompañen presencialmente los que puedan, y también estaremos desarrollando una plataforma en digital para que se puedan conectar los que no puedan estar de manera presencial, donde vamos a abordar muchos temas que tienen que ver con las diversas formas de explotación contra la niñez y cómo la protección ha venido evolucionando, tanto la protección como las formas de violencia desde el año 2003, donde se promulgó la ley 136-03, y hasta nuestros días. Ese es un foro muy importante
Y desde ya hacemos invitación. Organizado por World Vision, con el apoyo de la Coalición de ONGs por la Infancia y también del CONANI, que es importante. Excelente. ¿Y esto se va a llevar a cabo cuándo? ¿Cómo el 30 de junio. ¿Hay que registrarse? Sí, ya en la próxima semana vamos a estar poniendo a la disposición del público las vías de, esta misma semana. Excelente. En realidad, si hoy es martes, esta misma semana. Ya tienen la información. Ya tienen la información. Para el foro. Para el foro, para registrarse y también para confirmar asistencia presencial. Ok, excelente. Bien. Pues envíenos la información para compartirla. Muy bien. Y entonces, a modo de reflexión, invitar a que todos seamos parte de una movilización social que incluya todos los niveles. Una forma de pensar y una forma de vivir que tiene tantas décadas no será posible desmontar de un momento para otro. Por eso también la invitación a que no nos desanimemos, no perdamos la esperanza. Todavía tenemos tiempo de cambiar las cosas. Los modelos violentos de relacionamiento, sobre todo de crianza de nuestros hijos e hijas, han producido tristemente unas situaciones muy graves en la sociedad dominicana y del mundo. Entre ellos, la explotación laboral temprana y el trabajo infantil en sus peores formas. Pero todavía tenemos tiempo de cambiar esa realidad si juntos, desde el rol que jugamos en la sociedad, hacemos lo que nos corresponde. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué bueno. Con un niño que usted haga la diferencia en su vida, con un niño que usted identifique, con un niño que pueda, con una familia, obviamente no es suficiente, pero empecemos por donde podamos. Así que hagamos lo que podemos desde donde estamos. Y como siempre, agradecer a nuestro invitado, ya saben, desde World Vision, invitados al foro también, y seguir pues profundizando, reflexionando, aprendiendo y aportando, porque yo creo que es importante aportar como se pueda para buscar soluciones, para cambiar la realidad y mejorar la calidad de vida de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestra, ¿verdad? Eso es lo que queremos, vivir mejor. Así es. Bueno, pues cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.